Buenas noches, dije. ¿Cómo está, Carolina? Buenas noches. Ya está grabando ya. Sí, claro, porque hay que cumplir con los 60 minutos mínimos. Mm,
Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero. Hemos esperado ya lo suficiente para poder arrancar, ¿ok? Por favor, atentos a la lista. Aracelia Magua, Pablo Anchundia, Ingrid Cagua. Buenas Presente. noches, licenciado, presente. Pablo, también Sí, toca. presente, dije Pablo, presente. Perfecto. Cecilia Carcelén, Mariana Cárdenas. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Sandra Cedeño, Buenas noches, ingeniero presente. Hugo pidió permiso. Carla Chávez, Presente, ingeniero. Jennifer Inango. Hola. Inge, buenas noches. La compañera Farinango me dijo Ah, que le había sí, mandado un mensaje. sí. Gracias, Cris. Carla Fiallos, Presente, Inge, buenas noches. Carolina Guerrero, Buenas noches, presente. Olga Jaime, Buenas noches, ingeniero, presente. Kerly Mendieta, Buenas noches, ingeniero presente. Leonardo Panchi, Presente, ingeniero. Cintia Zarzosa, Buenas noches, Inge presente. Paola Tapia, Presente. Mayra Topanta, Mayra también creo que pidió permiso. Leti Vera, Sí, Inge también lo escribió. Presente, ingeniero. Cecilia Yagual, José Llanes. Sí, estaba José y también pidió permiso. Listo, chicos. Tengo falta de Araceli, de Cecilia Carcelén y de Cecilia Yagual. ¿Ok? Listo, chicos. Vamos a empezar la clase. ¿Cómo les fue en la evaluación, chicos? Bien. ¿Sí les fue bien? Bien, Inge, ahí un 9, ahí en algo fallamos. Chévere. Chévere. A ver, chicos, bueno, como para más o menos hacer un recuento de lo que quedó pendiente, o bueno, más bien dicho, de lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Habíamos visto algo y habíamos hecho una gran introducción de lo que es la simulación. Y habíamos visto y habíamos analizado algunos escenarios. Dentro de estos escenarios también habíamos visto de que la técnica de simulación ofrece ciertos tipos de ventajas y también de desventajas. Básicamente las ventajas están orientadas a el desarrollo de un modelo que nos permita entender básicamente el manejo o el funcionamiento de un sistema real, ¿no es cierto? La simulación también una de las ventajas es de que no interrumpe las operaciones o las actividades cotidianas del sistema real o del sistema en curso y eso permite también básicamente generar o establecer que la simulación no afecte de manera real, en este caso, a nuestros sistemas, ¿no? Entonces, esto era en resumen, una de las ventajas. Las desventajas, pues, o los inconvenientes que tenemos con las técnicas de simulación es de que el tiempo y el esfuerzo que nosotros necesitamos aplicar o necesitamos desarrollar los modelos de simulación no garantizan de alguna manera que el modelo se comporte tal como en la vida real. Esto depende de qué, esto va a depender básicamente de todas las variables o de todas las cosas sí, de todas las variables que están involucradas dentro del sistema y que nosotros tenemos que tomarlas en cuenta, ¿no? No existe tampoco un modo de tal manera que podamos probar que el simulador es totalmente, o la simulación es totalmente confiable. No podemos llegar a un 100% de confiabilidad. Siempre va a existir errores y justamente estos errores o esta imposibilidad de llegar a una confiabilidad perfecta va a depender muchísimo de los factores externos o de las variables que nosotros no tomemos dentro de la simulación. Listo, Carlos, no hay problema.
Eso dentro de los inconvenientes, ¿no? Básicamente son esos. Ahora, dentro de lo que son las simulaciones, nosotros tenemos que generar de alguna manera las operaciones y son los diagramas de operaciones con los cuales nosotros vamos a generar cierto tipo de identificación o de gráfico con el cual nosotros podemos identificar o simular o establecer el funcionamiento de un sistema como tal. Esto no es más, y muchas de las personas posiblemente pueden asociar estos gráficos con lo que se conoce como los famosos diagramas de flujo. Si bien es cierto, tiene algo de que ver con los diagramas de flujo, pero no son diagramas de flujo como tal, más bien son diagramas de operaciones, y es la forma en la que nosotros podemos identificar, en este caso, cuál es el proceso, cuáles son los pasos que siguen en este caso nuestro sistema real. Dentro de los diagramas de operaciones, nosotros tenemos algunos gráficos con los cuales nosotros nos podemos identificar o con los cuales nosotros podemos ir estableciendo cuáles son los procesos o el paso a paso de los procesos que nosotros seguimos o que sigue en este caso en el sistema real. El primer gráfico es un círculo que representa la operación. Un cuadrado representa una inspección. ¿Por qué una inspección? Porque nosotros dentro de un sistema también podemos tener la posibilidad de generar esta inspección. Una de las cosas o una de las técnicas específicas o una de las técnicas primordiales que nosotros debemos tener en consideración es de que cuando nosotros generamos o queremos establecer un modelo de simulación, un modelo de simulación de un sistema real, tenemos que de alguna manera ponerlo en gráfico para poder entender de alguna manera cómo está generándose o cómo está estableciéndose en este caso el modelo de simulación, ¿no? Entonces, es por eso que también nosotros necesitamos dentro de estos sistemas generar muchas de las ocasiones cierto tipo de procesos como es la inspección. El transporte está representado por una flecha. Esta flecha, pues básicamente lo que nos va a permitir representar es de que un producto, un proceso se pasa de un estado a otro o pasa de una estación a otra, ¿no? Dependiendo de lo que estamos representando en el sistema. El almacenaje va a estar representado con un triángulo invertido, la demora va a estar como una especie de D, y la actividad combinada. ¿Qué es la actividad combinada? Si ustedes se fijan, es un gráfico en el cual se encuentra combinado el rectángulo, perdón, el cuadrado que representa una inspección y un círculo que es la operación. Entonces, básicamente, esta actividad combinada pues, puede generar o puede dar lugar a una combinación de operaciones e inspección al mismo tiempo. ¿Sí? No necesitamos tener una nueva estación o un nuevo paso para generar la inspección, sino que dentro de la misma operación se va realizando también la inspección como tal. Cuando nosotros hablamos de todas estas cosas y cuando nosotros hablamos de un diagrama de operaciones, lo que básicamente queremos establecer o lo que queremos representar de manera gráfica es cómo está funcionando el proceso, cómo está generándose o cómo está funcionando el proceso. Pero para esto nosotros teníamos que definir de alguna manera qué es un proceso. El proceso no es más que una secuencia de pasos, una secuencia de actividades que nos van a permitir llegar a obtener un producto, una meta, un objetivo, que nos van a permitir cumplir con algo. ¿Sí? Pero para poder cumplir con estos objetivos, con estas metas que de pronto nosotros planteamos en el proceso, pues básicamente también tenemos que tener o consumir cierto tipo de recursos. Y esos recursos también de alguna manera tienen que ser gestionados. Porque si yo no tengo los recursos adecuados, si yo no tengo, si yo no tengo los recursos gestionados, esa secuencia de actividades pueden ser afectadas de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, si es que yo tengo una secuencia de pasos para crear un producto X y dentro de esa secuencia de pasos yo necesito consumir, por ejemplo, un material Y, si yo no tengo la cantidad suficiente de ese material Y, yo no voy a poder cumplir con la meta que es, de pronto, en esta línea de producción, generar 100 productos de X. ¿Sí? Entonces, eso forma parte de la gestión, el tener todas las cosas que se necesitan dentro del proceso
para llegar y cumplir a cabalidad con nuestro objetivo. Ahora, esta gestión de los recursos no necesariamente tiene que estar enfocada única y exclusivamente a que tengo que tener el insumo. No, no es solamente eso, sino que también, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo tengo exceso de un recurso que no es necesario dentro de mi secuencia de actividades? Entonces, eso también forma parte de la gestión, el sobrestock, la sobrecarga, la sobreasignación de ciertos valores, de ciertos materiales, también puede generar afectación a los procesos y por ende a la salida o por ende, en este caso, al cumplimiento de nuestro objetivo como tal. Sin embargo, todo hemos estado explicando o de alguna manera estamos explicando cuál es el proceso, cómo se genera el proceso. Pero para generar este proceso nosotros tenemos que entender también de que tenemos que tener cierto tipo de entradas, cierto tipo de condicionamientos que nos permitan generar este tipo de secuencias. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando, retomando en este caso este ejemplo de la línea de producción, donde tenemos que producir cierta cantidad de productos X, para producir esa cantidad, yo tengo que definir cuál es la necesidad y eso va a ser nuestra entrada también de pronto, ¿no? Entonces, otras de las entradas pueden ser las llegadas de los recursos, la llegada de los materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que se procesa toda la información, una vez que se genera o una vez que se procesa todos los materiales, todos los recursos, una vez que se gestionan todas las actividades incluso, nosotros vamos a llegar a tener una salida, vamos a llegar a tener un producto como tal, ¿no es cierto? O vamos a llegar a cumplir con un objetivo como tal. Y esto obviamente va a ser entregado ya sea al cliente o va a ser entregado a la empresa que nosotros estamos desarrollando o que estamos administrando, ¿sí? Entonces, eso para entender un poco cómo el tema de procesos. Hemos hecho una explicación muy detallada de qué es y cómo funcionan los procesos, ¿no es cierto? Ahora, estos procesos, lo que necesitamos establecer es básicamente identificar cuáles son los tipos de procesos que nosotros podemos tener. Y existen varios tipos de procesos. Existen el proceso por proyecto, el intermitente, el intermitente tipo taller, tipo lote, los procesos lineales, procesos de tipo línea de ensamblaje, procesos de tipo de línea continua, etcétera, etcétera. Son una gran cantidad de tipos de procesos que nosotros podemos tener dentro de los sistemas. Y esta conjunción o esta unión de todos de estos procesos o la clasificación, si lo quieren ver de esa manera, de estos tipos de procesos, de alguna manera nos dan la posibilidad de encasillar a nuestros sistemas en alguno de los sistemas que vamos a ir estudiando más adelante. De hecho, en esta semana número 2 vamos a empezar a hablar sobre los sistemas dinámicos. ¿Sí? Entonces, fíjense en que en este caso, a partir de estos tipos de procesos, nosotros vamos a ir generando o vamos a ir estableciendo, en este caso, las características de los sistemas o las funcionalidades o la clasificación de los sistemas. Porque si bien es cierto, tenemos los otros tipos de procesos y eso a la larga nos da una representación de los sistemas y eso a la larga nos da una representación del flujo o del diagrama de las operaciones que nosotros podemos tener dentro de nuestros procesos. Nosotros vamos a ir generando o vamos a ir encasillando en este caso a los sistemas dentro de una clasificación. Para poder identificar, para poder graficar de alguna manera los procesos, la forma en la que nosotros podemos generar las operaciones dentro del proceso, vamos a utilizar lo que se conoce como los diagramas de operación. Y ustedes están visualizando en este caso, dentro de la diapositiva, que nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, tenemos que tener un producto final. Pero para obtener el producto final, nosotros vamos a necesitar dos insumos y también una materia prima principal. Si ustedes se dan cuenta, el insumo, ¿no es cierto?, está representándose o está llegando a través de un transporte. Permítanme un segundo, por favor. Denme un segundito, por favor.
Mil disculpas, muchachos, mil disculpas. Entonces, fíjense ustedes, ahí, si ustedes se dan cuenta, el insumo está llegando a través de qué, muchachos. A través de un diagrama. Estamos viendo el diagrama de operaciones, eso sí. Estamos viendo el diagrama de operaciones. Pero cuando nosotros estamos viendo este diagrama de operaciones, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un insumo, acá tenemos otro insumo, y aquí tenemos la materia prima principal. ¿Cuál es el elemento gráfico común entre estos tres, Una flechita. La flechita, ¿no es cierto, Carlos? ¿Y qué representaba la flechita? El transporte. El transporte, correcto, Pablo. Entonces, fíjense en que nosotros necesitamos alimentar y eso viene a través de un transporte, viene a través de... El transporte no es solamente el uso de un vehículo, el uso de un camión, no. Es el hecho o significa o representa el tema de mover, en este caso, un material, un insumo, un recurso de un punto A hacia un punto B. Entonces, fíjense en cómo estamos representando este tipo de cosas. Ahora, en este caso, de manera adicional, ¿sí? De manera adicional. Fíjense ustedes aquí. ¿Qué tengo? Inspección. Ahí tenemos una inspección. ¿Eso qué significa, Pablo? Y vamos a verificar si llega el insumo 2, si fue llegado hasta el punto de aquí, Ok. al punto 3. Más que verificar si es que has llegado, no es para verificar si es que has llegado o no has llegado, porque el tema de que llega o no llega está representado a través de la flecha. Y eso es importante que ustedes lo vayan entendiendo, ¿sí? La flecha me está indicando de que el producto llega. ¿Cómo? No sé, pero llega, ¿sí? El cajón, en este caso el cuadrado, ¿qué significaba? Significaba inspección. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Yo voy a inspeccionar el insumo 2, es decir, voy a verificar que las características del insumo 2 sean las adecuadas, sean las correctas, sean las que necesitamos para obtener nuestro producto final. Una vez que nosotros tenemos esto, o pasa en este caso la inspección, ¿a dónde llega? La operación. A una operación. Entonces, con ese insumo yo puedo generar, puedo realizar un proceso, puedo realizar una operación, puedo transformar incluso este insumo en algo, ¿sí? De igual manera, hacemos con el insumo 1. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, muchachos? Quiero que se den cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso o las cosas que estamos haciendo entre el insumo 1, entre el insumo 2 y el insumo 1? O sea, que los procesos son diferentes. Está la operación. En el insumo, a ver, en el insumo 2 está el cuadradito. Y en el 1 está el círculo. Y abajo está unido los dos. Y ya, correcto, Carolina, y por ahí era la pregunta. La diferencia entre este y este es de que, si ustedes se dan cuenta, independientemente de las características, de la forma en la que llegue el insumo 1, yo no hago una inspección. ¿Qué es lo que hago inicialmente? Va directo al proceso. Va directo al proceso, correcto, Pablo. Va directo al proceso, y después de que va directo al proceso, ¿qué hace? Lleva un proceso combinado y se procede a la inspección. Correcto, Pablo. Esto de aquí representaba un proceso combinado. Es decir, aquí yo puedo realizar una inspección y al mismo tiempo también puedo generar una nueva inspección, ¿sí? Y por ende, y al último, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Otra inspección. Nuevamente hago una inspección, Carolina. Si ustedes se dan cuenta, a ver, solamente, o sea, parecería que es un simple gráfico, ¿no es cierto? Parecería que
vemos ahí unas líneas, unos cuadrados, unos círculos y nada más, ¿no es cierto? Pero si ustedes se están dando cuenta, ¿qué es lo que estamos entendiendo, chicos? ¿Qué estamos Que en viendo? el insumo 2 primero, o sea, realizamos la De manera inspección. general, Caro, de manera general. Cuando hemos visto lo que es lo que pasa con el insumo 1, con el insumo 2, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos entendiendo? Nos permite ver el flujo de los procesos o de las actividades que se va a realizar. Perfecto, Caro. Estamos viendo cómo funciona, ¿qué cosa? El El proceso, sistema. ¿sí? Un proceso. Cómo funciona el proceso, cómo funciona el sistema. Y sí, efectivamente, Caro, muchas de las ocasiones el proceso es la representación del sistema y muchas de las ocasiones las representaciones de cada uno de los procesos nos da un macrosistema, ¿sí? Fíjense ahora en esta otra entrada. ¿Qué tenemos aquí, chicos? El transporte de materia prima principal. ¿Correcto? ¿Y a dónde va? Va directo a ver, aquí en el número 1, ¿verdad? En el círculo 1. ¿Sí? Va la Se va a la operación, el operación. proceso. ¿Va a una o a dos operaciones? Primero va un proceso y de ahí sale digamos, ya un nombre de un material y de ahí va otro proceso, según el diagrama, lo que entiendo. Es como que les... Yo veo no, que tiene la operación, transporte, otra vez Entonces, operación. esto de aquí que dice nombre del material que ingresa es solamente identificativo para que ustedes se den cuenta y porque está indicando en este caso esta línea de aquí nada más. Sino, no hay que confundirle con esta flecha de acá arriba que es el nombre de la materia prima o la materia prima o el transporte de la materia prima. ¿Sí? En este caso, lo que estamos haciendo, la materia prima llega a un proceso. De este proceso sale, obviamente, una nueva materia, un nuevo material procesado inicialmente, y entra a qué cosa? Entra nuevamente a un segundo proceso. De ese segundo proceso pasa a qué cosa? Pasa a un proceso combinado. Combinado. Este proceso combinado, en donde se realiza una operación y una inspección al mismo tiempo, genera de igual manera un producto, pero este producto es de alguna manera combinada con el insumo 1 y se genera nuevamente un proceso combinado. De tal manera que generamos nuevamente una operación con una inspección para obtener nuevamente ¿qué cosa? Un producto, sí, un producto, una salida dentro de este proceso que va a entrar nuevamente a un proceso de inspección. Al entrar nuevamente al proceso de inspección, se va a consumir, y al salir en este caso, al salir de ese proceso de inspección, entra nuevamente a mezclarse ¿con quién? Con el insumo 2. Y una vez que se mezcla el insumo 2 con el insumo 2, se realiza nuevamente un proceso para obtener ¿qué cosa? Un producto final. Fíjense, esto es un diagrama de operaciones simple, básico, didáctico de alguna manera, que nos permite en este caso desarrollar o que nos permite entender cuál es el funcionamiento de un diagrama de operaciones. Nos permite establecer cuál es la forma, cuáles las cosas, cuál es el funcionamiento, cuáles son los pasos que siguen, cuál es el flujograma de alguna manera que sigue el proceso dentro del sistema. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí, es decir, es una consulta Dígame. del proceso anterior, del anterior. Eso ahí podría ser, digamos, una línea de proceso tal vez de una fábrica o algo por el estilo. Sí. Por ejemplo, porque llega la materia prima, digamos que el insumo 1 sea lo que es el empaquetado y el insumo 2 ya sea ya, digamos, ya el encartonado, ya el sellado Ujú. y el producto final. Entonces, en el penúltimo cuadrito, bueno, en el último cuadro donde dice el cuadro 2, ese debería ser tal vez un control de calidad antes de entregar el producto final. Ujú, ujú. Podría ser, ¿verdad? Sí, tranquilamente. Y como para que entienda, Pablo, y sí, es correcto. Por ejemplo, materia prima, hablemos de aquí.
Y hagamos y pongamos un ejemplo ahí. Materia prima, la fruta, por ejemplo, ¿sí? Durazno. Ese durazno viene y se genera un proceso, que es el tratamiento de la fruta, al escoger la fruta, la mejor fruta, y una vez que se escoge la mejor fruta, pasa a un siguiente proceso en donde es extraída la pulpa separada de la semilla como tal. Y entra un nuevo proceso en donde se va a preparar de cierta manera el proceso o se extrae el zumo, en este caso de la fruta, ¿sí? El insumo uno puede ser, por ejemplo, los conservantes edulcorantes y todas estas cosas químicos que normalmente suelen poner a los jugos, ¿sí? Entra ese insumo, entra a un proceso de separación, de preparación, de mezcla de estos químicos, y obviamente también tiene que ser inspeccionado ¿con qué objetivo? Con el objetivo, por ejemplo, de que la calidad de esos insumos, de la calidad de esos químicos, no afecten a la vida humana, por ejemplo. Entonces hay que asegurarse y es por eso que entra a un proceso de inspección y de operación al mismo tiempo. Caro, dígame, Inge, para no quedarme con la duda. O sea que el sistema puede funcionar de las tres formas, dependiendo de cómo se maneje la empresa. ¿cómo de las... Puede ir directo del insumo 2 No, y terminar abajo. este es un diagrama, a ver, ojo, cuidado, Caro. Este es un diagrama tomado así al azar, no es que representa, y no es que todos los diagramas van a ser así igualitos a este. Los diagramas van a depender del sistema que estamos representando. Yo estoy adaptando este momento, este diagrama a una línea de producción como había planteado Pablo. Y Claro, o sea, por eso le he preguntado, ¿es una línea de producción puede ser muy simple, o muy más o menos complejo, complicada o muy complicada? claro, porque van a entrar... Entonces, de acuerdo a las necesidades que vamos a ir teniendo. Correcto, Cristina. Va a depender muchísimo, va a depender, o sea, insisto, esto es, o sea, yo estoy haciendo a esto se le conoce como una ingeniería inversa, o sea, del resultado que ya tengo le estoy haciendo, o sea, estoy yendo al revés, o sea, estoy describiendo. Normalmente, ¿qué deberíamos hacer? O sea, yo tengo el sistema, describo el sistema o veo cómo funciona el sistema de alguna manera, y de ahí desarrollo, o de ahí establezco el diagrama que me permita representar ese sistema. Este momento lo que estoy haciendo es al revés. Del diagrama estoy describiendo el sistema como tal. Entonces habíamos dicho de que el insumo pueden ser los químicos, el insumo uno, pueden ser los químicos, ¿no es cierto? Entonces esos químicos entraban a un proceso de preparación, entraban a un proceso combinado de preparación y de inspección, y al final nuevamente una inspección. Esta inspección que se desarrolla ya una vez que ya está completamente el químico aprobado y reaprobado, entra y se mezcla ¿con quién? Con el jugo que nosotros habíamos desarrollado, que habíamos extraído, o con el zumo del jugo que habíamos extraído aquí, ¿sí? Con el zumo de la fruta, perdón, del zumo del jugo. El zumo de la fruta que nosotros habíamos extraído. ¿Entran a qué cosa? Entra a un proceso combinado, entra a un proceso en donde se genera o se mezclarían, en este caso, estas dos cosas, los químicos del jugo y el zumo de la fruta, para obtener un producto. Sin embargo, una vez que ya este proceso o esta operación, en este caso pasa nuevamente a una línea de inspección, a verificar que el producto esté completo. Y entra en este caso a generarse o a establecerse o a mezclarse en este caso con el insumo 2, que por ejemplo puede ser el envase del jugo. Entra y las dos cosas se mezclan, es decir, se envasa el jugo en nuestra botella, y ese es el proceso que nosotros estamos representando aquí. ¿Qué es lo que obtuvimos al final? Ya el zumo embotellado. El jugo, ¿no es cierto? Ajá. Sí, la marca que sea, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en cómo hemos descrito o cómo hemos desarrollado o cómo hemos graficado o representado de manera gráfica un sistema de producción en este caso. Y si ustedes se dan cuenta, este sistema les sirve a ustedes como base inicial como para poder desarrollar o para poder implementar
una simulación como tal? ¿Creen que les servirá? Yo creo que sí, ¿Por qué, Caro? porque nos sirve para tener una guía de cómo queremos hacer las cosas de una forma planificada. Ujú, correcto. Porque ustedes incluso, ¿sí? Ustedes incluso aquí en el papel pueden decir, ¿qué pasa si es que yo elimino este proceso o esta operación? ¿Qué pasa si es que en lugar de hacer solamente una operación, la pongo una operación combinada? Emiliano. Claro, o sea, tendríamos que ir jugando a ver qué es lo necesario, qué es lo que necesitamos para nuestro proyecto. Chicos, están haciendo este rato ya simulación. ¿Cómo? En papel. Ya están haciendo simulación y están haciéndolo en papel. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ah, entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra asignatura? Empezar a desarrollar simulaciones, empezar a desarrollar las cosas, o empezar a dar respuestas de lo que habíamos mencionado en los sistemas, al preguntarnos es el qué pasa si. ¿Qué pasa si incremento un proceso? ¿Qué pasa si incremento una operación? ¿Qué pasa si incremento una inspección? ¿Qué pasa si el material o el insumo viene de otra calidad? Necesito más inspección. O sea, ¿qué pasa si? ¿No es cierto? Entonces, eso es básicamente el objetivo de esta asignatura, dar respuesta al qué pasa si. Ah, entonces fíjense en qué es lo que hemos hecho. Hemos utilizado el símbolo de operación, de inspección, de transporte. Hemos visto aquí, bueno, aquí me falta el rectangulito, ¿no? Para perdón por eso, para la combinada. No hemos visto, no hemos utilizado todavía la espera ni el almacenamiento, pero se dan cuenta de que cómo nosotros podemos ir generando este tipo de cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, antes de este producto final, podría poner, por ejemplo, un triángulo para almacenamiento, Esto de aquí. Claro, para que vaya a lo que es a la bodega, pues. ¿no es cierto, Pablo? Ah, perfecto. Y también podría poner alguna espera ahí hasta que se llene o hasta que y por ejemplo, ¿cuándo creen ustedes que se puede utilizar esta espera? Tal vez se puede aplicar esa espera cuando, digamos, cuando se mezclan dos insumos. Tal vez uno todavía no llega, entonces esperar para el proceso continúe, esperar que llegue el insumo. Puede ser. Mm, sí, pero no. Cuando va Pues por también bodega. existen procesos que pueden quedar preelaborados para después que sean terminados de elaborar, Ya, dependiendo de lo que necesiten. O sea, me invento si tienen que entregar un pedido en unos 5 días, pero ya quieren tener adelantado la mayoría de la producción, pueden almacenarlo puede en algo. ser. Sí, ya, correcto, Caro. Sí, puede ser esa una posibilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos esperar de que, por ejemplo, estamos mezclando químicos? Esos químicos tienen que tener un tiempo específico de espera para poder ser utilizados. O sea, se mezclaron los químicos y yo tengo que esperar, por ejemplo, a ver, para hacerlo más de entendible. Que se homogeneicen. Si ustedes pintan la casa, chicos, pueden entrar inmediatamente a la casa a estar ahí. No, porque No, eso nos afectaría. Pero, según por el tipo de ejemplo, en la pintura, Ángel. Coca-Cola, Entonces, ellos para crear el producto, ellos un día antes con el jarabe y el agua que tienen que ponerle, le dejan como que se mezcle un día y de ahí comienzan a procesar. correcto, ya. Otra de las cosas cuando nosotros también podemos utilizar la espera, muchachos, es cuando se cumple cierto tipo de condición, ¿sí? Entonces, y una de esas condiciones es, por ejemplo, esperar a que pase un determinado tiempo, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerda, Pablo, que yo le dije sí, pero no?
¿Ah? Le dije sí, pero no a su ejemplo, era justamente por este tema, porque sí, puede ser de que efectivamente yo tengo que generar una espera hasta que llegue el producto. Sin embargo, ya en el momento de que estamos utilizando el transporte mismo, ya estamos de alguna manera asegurando o esperando a de que llegue el producto y una vez que llega el insumo, el producto, lo que sea, empezamos con la operación, con la inspección o con lo que tengamos que realizar. ¿Sí? Entonces era por eso también que le decía sí, pero no, Pablo. Ok, listo, chicos. Creo que hemos visto lo que estaba de alguna manera pendiente de la clase anterior. Ahora sí empecemos con lo que nos atañe el día de hoy. ¿Sí? En esta ocasión o en esta semana nosotros vamos a abordar, ¿sí? Lo que es los sistemas dinámicos. Ya la clase anterior habíamos empezado a hablar. No sé por qué se me está apagando constantemente la cámara. A ver, ahí sí. ¿Por qué no me avisaron que estaba con la cámara apagada? Nosotros habíamos visto ya de alguna manera la clasificación de los sistemas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de sistemas dinámicos, ¿de qué estamos hablando, muchachos? ¿Qué eran los? Sí, a ver, y cierto, me olvidaba, me estaba olvidando. Yo les mandé a ver, les mandé a repasar un poco sobre los tipos de variables, ¿no es cierto? Variables en estadística. ¿Repasaron eso, chicos? Lo que hablábamos de la variable continua y la discreta. Correcto, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de variables discretas y continuas, ¿no es cierto? Sí, discretas y continuas, también empezamos a hablar de estos tipos de sistemas, ¿no es cierto? Sistemas dinámicos. ¿Qué es lo que hablamos o qué es lo que mencionamos dentro de los sistemas dinámicos, muchachos? Estos sistemas tenían un cambio. Tienen un cambio, ¿en dónde o cuándo? A lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Ok, ya. ¿El continuo no estaba asociado al tiempo? Pregunto. Los sistemas continuos o las variables continuas no estaban también asociadas al tiempo. Sí. Sí, Y a pues, ver, el sistema continuo nos decía que se evolucionan de una manera continua a lo largo del tiempo. ya, Los dinámicos de una manera discreta, creo que era. será, será de una manera discreta. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los sistemas dinámicos El básicamente, modelo, el sistema dinámico, en cambio, evolucionaban las variables del sistema con el tiempo. Evolucionaba. Ya mis cebolas, ya es lo mismo casi. por ahí va el tema, justamente por ahí va el tema. Si así se dan cuenta de que hay que tener muy claro los conceptos que nosotros estamos introduciendo, porque esos conceptos a la larga nos pueden afectar en el momento de que desarrollemos o hagamos cierto tipo de ejercicios, ¿sí? Los sistemas dinámicos, o dentro de esta semana, básicamente ustedes están viendo en la diapositiva cuál es el objetivo de esta semana, o cuál es el objetivo con respecto a los sistemas dinámicos. Y es que nosotros buscamos de alguna manera identificar cómo los sistemas dinámicos afectan su rendimiento medido a través de diversas métricas de desempeño, ¿sí? Como la estabilidad, la velocidad de respuesta, la precisión, ¿sí? Entonces nosotros vamos a dedicarnos en esta semana o en estas clases a verificar cuáles son las características de los sistemas dinámicos. Y ya estamos dándonos cuenta de que efectivamente los sistemas dinámicos, y por la misma palabra dinámico, es cambio constante, es un cambio, va generándose cambios. Y los sistemas dinámicos no necesariamente pueden ser o pueden cambiar a través del tiempo, ¿sí? No necesariamente están dependiendo del tiempo. Los continuos sí cambian, sí evolucionan y dependen específicamente del tiempo, ¿sí? ¿Ya?
Entonces, los sistemas dinámicos no necesariamente dependen del tiempo, pueden depender de eventos, pueden depender de la estabilidad, pueden depender de la velocidad, ¿sí? Va a depender no solamente de diferentes tipos de variables o de diferentes tipos de situaciones en este caso. O Entonces, sea que su función varía, ingeniero. correcto, Ceci, va a cambiar su función, va a variar su función. Ujú. Va a variar la función, va a variar dependiendo de cualquier tipo de factor, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la diferencia entre los sistemas dinámicos, ¿sí? Cuando nosotros habíamos visto estos sistemas, ya de alguna manera empezamos a hacer una clasificación de los modelos, ¿sí? Y esta clasificación de los modelos son modelos o vienen a través de los modelos matemáticos. Es por eso que yo les decía que esta asignatura de simulación es la conjunción, es la agrupación de algunas asignaturas como tal, ¿sí? De matemáticas, de estadística, de informática, de investigación de operaciones. Bueno, lamentablemente ustedes me parece que no tienen en la mano investigación de operaciones, que también es una herramienta o que también es una asignatura que yo creo que es fundamental en todas las carreras, porque eso también nos permite, y de hecho está de la mano, y va de la mano el tema de la investigación de operaciones. De hecho, investigación de operaciones al final concluye o al final de la investigación de operaciones, los resultados que nosotros buscamos se pueden medir a través de las simulaciones, ¿sí? Entonces, investigación de operaciones es como que el que absorbe a la simulación incluso. La clasificación de los modelos matemáticos van a ir atendiendo a diferentes tipos de criterios. Dos de los grandes criterios que nosotros podemos generar o que de los cuales nosotros podemos hablar ampliamente y que son empleados constantemente o que son los más conocidos, ¿sí? Son aquellos que contengan o no variables aleatorias. Y cuando hablamos de variables aleatorias, ¿sí? Habíamos ya empezado a hablar de cierta manera sobre este tema sobre el tema de la aleatoriedad. ¿Qué significa o qué es ser aleatorio, chicos? Que puede resultar cualquier variable al azar. Ahí está el quid del asunto, Pablo, correcto. No, va a depender del azar, no existe un patrón específico, o no, al menos no debería existir un patrón específico, porque si ya existe un patrón específico, ya no se considera variable o ya no se considera aleatoria. Es más, incluso ya más adelante vamos a ver o vamos a estudiar de que existen las variables pseudo aleatorias, ¿sí? Estas variables pseudo aleatorias son variables que tratan de emular la aleatoriedad. Y ahora, emular la aleatoriedad ¿es fácil o es sencillo? ¿Qué creen ustedes? No creo que sea fácil. Porque si el azar ya es probabilidades, simular ese azar no creo que sea tan sencillo. Ujú. La aleatoriedad o simular la aleatoriedad en este caso no es nada fácil, no es nada sencillo. De hecho, existen algoritmos, ¿sí? Existen un montón de algoritmos que nos permiten tratar de generar lo que se conoce como los números aleatorios. Y esos números aleatorios básicamente es nos dan un cierto tipo de posibilidad o de generalidad que nos permitan obtener un cierto tipo de estado, un cierto tipo de evento, que nos permita afectar de alguna manera al sistema, como al sistema o al modelo del sistema que estamos creando, ¿sí? Entonces, estas variables aleatorias van a estar involucrados dentro de esta clasificación de los modelos matemáticos. Otro de las características principales también es de que el tiempo puede jugar un papel importante. Y ojo con lo que estoy diciendo, puede, ¿sí? No necesariamente va a estar jugando
o va a ser importante el tiempo. Habíamos dicho que dentro de los sistemas dinámicos no va a depender única y exclusivamente del tiempo. Puede ser el tiempo, puede ser un evento, puede ser una variable aleatoria, puede ser cualquier cosa la que le permita disparar un cambio dentro del sistema. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo hasta aquí, muchachos? Preguntas hasta aquí. El que calla otorga. No, dije, gracias. El que calla otorga. Una de dos. O está completamente entendido. Vamos preguntándole en el momento que va dando. Ya. Insisto, una de dos. O está completamente entendido o no me entendieron es nada. Dicen por ahí que el silencio a veces es para evitar problemas. ¿Por qué para evitar problemas, Mariana? ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. Entonces, a medida que vayamos trabajando, tal vez vamos a ir comprendiendo. O por lo menos yo. Este rato sí, a ver, yo les había mencionado que al menos las 3 o 4 primeras semanas sí van a ser algo teóricas porque tenemos que ir entendiendo algunos conceptos, algunas cosas, algunas situaciones que nos van a permitir entender qué es lo que vamos a desarrollar dentro de los ejercicios o dentro de las actividades como tales, ¿ok? Entonces, hablamos de los sistemas, o habíamos hablado o habíamos clasificado dentro de los sistemas, ¿no es cierto? Dentro de los sistemas que habíamos visto en la clase anterior, habíamos visto sistemas deterministas o estocásticos y también habíamos visto el estático o dinámico. Y habíamos también visto de alguna manera las diferencias que existen entre estos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de sistemas deterministas o modelos deterministas o estocásticos, todas sus variables de entrada son deterministas, lo que equivale a decir que el valor de cada una de ellas es conocido en cada instante, ¿sí? El valor de las variables es conocido en cada instante. Eso es lo importante, eso es lo primordial, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de modelos deterministas, sabemos exactamente cuál es el valor de las variables a cada momento, ¿sí? Las variables de entradas al sistema son aquellas que describen la interacción que el entorno ejerce sobre el sistema. ¿Qué más me dice? Que un modelo es estocástico cuando alguna de sus variables de entrada es aleatoria. Y ahí está la clave importante o la clave primordial para poder diferenciar a los sistemas deterministas de los estocásticos. ¿Sí? Ya una vez que hemos dado o hemos explicado de alguna manera estos dos sistemas o estos dos modelos como tal, ¿cuál es la diferencia primordial? Que el uno es una variable aleatoria y la otra no. Ya, correcto, Karel. Pero ¿cuál tiene variable aleatoria? El estocástico. ¿Y el determinista? Porque Se conoce los valores de la variable. Siempre vamos a Sí. conocer cuáles son los valores de la variable a cada momento. Porque Sí, usted un decía que el instante. determinista predice el precio y la cantidad de bienes en un mercado. Por ejemplo, correcto. Y el estocástico describía el movimiento aleatorio de partículas suspendidas en algún lugar, por ejemplo. Correcto. Esto aleatorio, no sabemos cuál va a ser el comportamiento, por ejemplo, de la bolsa de valores. Si se dan cuenta. O ustedes pueden predecir específicamente o saben exactamente cuál va a ser el valor a cada momento o en cada estado de la bolsa de valores. No. No se puede predecir eso. O sea, se lo puede analizar. Se lo De puede pronto analizar. seguir un patrón, pero no ser tan seguro de él. Correcto. Y ahí es en donde entran las variables aleatorias. Entonces es por eso que, por ejemplo, las simulaciones, siempre se va a ir el término esto de las bolsas de valores, Trading. los trading,
¿sí? Los trading normalmente son o están basados en sistemas estocásticos, porque involucran variables aleatorias. Y a través de esas variables aleatorias vamos identificando, vamos viendo escenarios específicos, ¿sí? Y cuando hablamos de esos escenarios en específicos, podemos decir, a ver, ¿qué pasa si es que, si es que tengo una alza, una baja? Se alza tanto, se baja tanto. Entonces ahí vamos viendo que no necesariamente tenemos valores específicos o conocemos valores específicos, pero pues nos vamos dando una idea de tal manera que podemos tomar decisiones de manera adecuada para poder minimizar, en este caso, los riesgos que nosotros podemos cometer al generar o al trabajar con bolsas de valores, por ejemplo, ¿sí? Otro de los modelos matemáticos, ojo, estamos hablando de modelos matemáticos que me permiten representar a los sistemas de la vida real, ¿sí? Otro de los modelos matemáticos, otros de los dos modelos matemáticos son los estáticos y los dinámicos, ¿sí? Los estáticos. Sí, los estáticos decía que nos referíamos, por ejemplo, a las líneas de producción, porque están ahí. Ese sistema es constante. Es constante, no cambia, ¿no es cierto? No importa el tiempo, no depende del tiempo. ¿Y el dinámico? Lo que nos dijo Determina el tiempo. Es ¿Mm? lo que nos dijo hace un momento. Cuando ya interviene el tiempo. viene el tiempo y esto no es tan importante por lo que es estático. Y a eso iba a ir, y eso es lo que yo les iba a mencionar. Si bien es cierto en la diapositiva nos dice que los modelos dinámicos son aquellos en los cuales interviene el tiempo, ¿sí? Nosotros anteriormente habíamos definido de que los modelos, en este caso estos tipos de modelos matemáticos pueden estar, o pueden, habíamos dicho, más bien dicho, habíamos mencionado de que dentro de los modelos dinámicos no necesariamente entra en juego el tiempo, ¿no es cierto? No necesariamente entra en juego el tiempo. ¿Eso qué significa? Eso significa de que básicamente, ¿sí? No necesariamente el tiempo es un elemento importante o relevante dentro de los modelos dinámicos. Sí, o más bien dicho, dentro de los sistemas dinámicos. Pero cuando estamos hablando de modelos matemáticos, ahí sí entra el tiempo. Sí, ahí sí entra el tiempo. Entonces hay que tomar en consideración o hay que generar una especie de diferenciación, ¿sí? Entre los sistemas dinámicos y los modelos matemáticos dinámicos. ¿Ok? ¿Sí? Son, si bien es cierto, parece que fueran el mismo concepto, parece que fueran las mismas cosas, pero sí tienen sus grados de separación o de, o de diferenciación en este caso. ¿Sí? Ok. Cuando nosotros hablamos, ya, cuando nosotros hablamos de los modelos de clasificación, en este caso de los modelos matemáticos, ¿sí? Hemos estado viendo de que en este caso básicamente teníamos dos, ¿no es cierto? El modelo estático y el modelo dinámico. Ya sabemos que el estático no va a cambiar en función del tiempo, se mantiene constante, pero el dinámico sí va a cambiar, pero no cambia única y exclusivamente con el tiempo, sino que también puede cambiar con otro tipo de factores adicionales. Y si ustedes se fijan en esta diapositiva, estamos hablando de la clasificación de los modelos dinámicos, perdón, de los modelos matemáticos, específicamente del modelo dinámico, que se va a subdividir en varios, ¿sí? Y ahí tenemos el modelo de tiempo discreto, el modelo de eventos discretos, que no es lo mismo, el modelo de tiempo continuo y el modelo híbrido. ¿Ya? Por eso les envié a estudiar lo que eran las variables discretas y continuas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Fíjense en ustedes. ¿Qué eran las variables discretas? Háganme de acuerdo. Son las cuales pueden cambiar
a lo largo de un tiempo determinado, sin salirse de una línea de tiempo. Las variables discretas eran contables, porque Ya. estaban diseñados a eventos discretos. Las variables, cuando hablábamos de variables, ¿no? Cuando habíamos hablado de variables, ya habíamos visto incluso hasta el video, Video. ¿sí? Que nos iba explicando qué era una variable discreta y qué era una variable continua. La variable discreta por lo general eran contables, finitos, números enteros. Los continuos eran infinitos, iban cambiando constantemente, dependían un poco del tiempo o iban cambiando en función del tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces eran esas básicamente las diferencias entre las variables discretas y las variables continuas. Si ustedes se dan cuenta, hasta ahora hemos estado hablando de sistemas, modelos matemáticos e incluso de variables, ¿sí? De tipos de variables. Entonces, todos estos conceptos de alguna manera se están interrelacionando para poder establecer y para poder generar lo que nosotros conocemos como sistemas dinámicos, ¿sí? Dentro de los modelos de tiempo continuo, ¿sí? Tenemos dos tipos de modelos. Los modelos de parámetros concentrados y los modelos de parámetros distribuidos. De igual manera, dentro de los concentrados, ¿sí? Tenemos una subclasificación, que es el modelo algebraico, el modelo ODE y el modelo DAI. ¿Ok? Son un montón de modelos. Ahora, estos modelos matemáticos, ponernos a describir, ponernos a entender cada uno de estos modelos, nos toma dos ciclos enteros y nos faltaría incluso tiempo para entender cada uno de los modelos. ¿Ok? Entonces, sí es bueno de que en este caso ustedes vayan investigando adicionalmente a lo que estamos recibiendo en clase, cómo funcionan, cuáles son las características de cada uno de estos modelos matemáticos, para que ustedes tengan una idea de manera general, ¿ok? Esta va a ser una investigación que no van a presentarla, pero sí voy a realizar algunas preguntas la siguiente semana. No esta, la siguiente, ¿ok? Porque sí quiero que se preparen incluso hasta para la evaluación. Esta semana también me parece que tenemos evaluación sí, tenemos también evaluación que vamos a generarla de igual manera el día domingo. ¿Ok? Sí, Inge, una consulta, Inge. Dígame. Sí vi que había una evaluación para esta semana. ¿Podría tal vez poner para poder revisar la evaluación anterior? Porque hice una pregunta mal y deseo saber qué la hice mal para poder corregir para el futuro. Por favor. Listo, Pablo, no hay problema. Si ustedes se dan cuenta, incluso dentro de la diapositiva, yo les mandaba con el link al video que vimos, al video que habíamos visto, en el que estábamos viendo. Ok. Denme 2 segundos. Aquí está. Por favor, vamos a ver este video. ¿Hecho? ¿Has escuchado hablar sobre la dinámica de sistemas? Bueno, si no lo has escuchado, te explico un poco. La dinámica de sistemas se encarga de estudiar aquellos sistemas que muestran un cambio a través del tiempo, manteniendo una relación estrecha entre entrada y salida. O por decirlo de una manera más creativa, la dinámica de sistemas estudia el comportamiento de un sistema tomando como referencia magnitudes o variables físicas del propio sistema. Algunas personas nombran este campo como análisis de sistemas dinámicos, y es importante. ¿Sí se dieron cuenta? Cuando estaba aquí, cuando está explicando esta parte. ¿Depende única y exclusivamente del tiempo? No, variables físicas dice, también. Variables físicas. Por eso es lo que les decía. ¿Sí? Los sistemas dinámicos sí tienen relación también con el tiempo, pero no es el único parámetro, no es la única variable que afecta a nuestros sistemas dinámicos. ¿Sí? ¿Se va evaluando en función del tiempo? Sí, correcto.
pero no es el único parámetro. Pueden tener o podemos tener otro tipo de variables. Pregunta del millón, muchachos. ¿Será acaso que la gran mayoría de los sistemas reales que nosotros podemos observar se pueden encasillar dentro de los sistemas dinámicos de manera general? Sí, Ojo, porque tenemos que trabajar con varias variables. correcto. Y ojo con lo que dije, ¿no? La gran mayoría, no dije todos, dije la gran mayoría. Ojo con eso. De acuerdo al tipo de modelo de sistema que queremos aplicar. Ujú. Sí, José. Variables físicas del propio sistema. Algunas personas nombran este campo como análisis de sistemas dinámicos, y es importante porque en realidad son los principios del control de sistemas. Pero venga, hasta aquí estamos bien, pero para poder seguir necesitamos aclarar algunas cosas como qué es un sistema de control, tipos de sistemas de control y por supuesto, qué es una entrada y una salida de un sistema de control. Pero primero lo primero, ¿qué es un sistema de control? Pues una explicación sencilla podría ser que un sistema de control es una conexión de componentes o subsistemas que trabajan en conjunto para realizar un objetivo en particular. Existen diversos tipos de sistemas, matemáticamente hablando, lineales o no lineales, de características estáticas o dinámicas, o por la acción de control, de lazo abierto o lazo cerrado. En fin, existen varios tipos de sistemas y cabe aclarar que estos no solo se condensan en ámbitos físicos. Existen también sistemas económicos, biológicos o de otra índole y por tanto pueden analizarse matemáticamente. Es importante mencionar que un sistema tiene entradas y salidas. La entrada en un sistema es la respuesta deseada del sistema y la salida es la respuesta real que está dando el sistema. Algunos autores describen a la entrada y a la salida como los objetivos y los resultados del propio sistema, pero eso no cambia el hecho de que se analice de la misma manera. Si te estás haciendo pelotas con esto, pondremos un ejemplo hipotético para que quede un poco más claro. Imagina que queremos ahorrar dinero, y para ahorrar dinero necesitamos dinero y una alcancía. Bueno, pues ya está. Ahora tenemos nuestro pequeño sistema. Aquí la entrada al sistema sería la respuesta deseada, o sea, la alcancía llena de dinero. La salida es la respuesta real del sistema, o sea, lo que tenemos realmente en la alcancía. Quizás alguien podría pensar, pero ¿qué no la entrada al sistema es el dinero? Pues no. En este caso el dinero lo podemos ver como la variable con la que el sistema es manipulado. No importa si no lo entiendes completamente por ahora. Solo es un ejemplo para demostrar la definición de entrada y salida. Después mencionaremos otras definiciones con las que abordaremos más a fondo estos conceptos, así que no te preocupes. Por el momento seguiremos con otras cosas. Hay que mencionar también que existen sistemas catalogados por el número de entradas y el número de salidas. Por ejemplo, los sistemas ISO, referentes a una entrada y a una salida. Los sistemas SIMO, referentes a una entrada y múltiples salidas. O también están los MISO, con múltiples entradas y una salida. O incluso los MIMO, con múltiples entradas y múltiples salidas. Aunque muchas de estas cosas puede o no que las sepas, no es necesario que las aprendas de memoria. Sin embargo, es bueno tenerlo presente porque nos servirán para comprender algunas cosas que se avecinan. Pues bien, en este video solo quería introducirte un poco a los sistemas dinámicos, pero no quería aventarte toda la información tan de repente, así que iremos paso a paso para que se entienda mejor. Entonces, sin otra cosa más que contar por el momento, nos veremos en los próximos videos. ¿Entendido? Profe, ahí parece que leí o me confundí con el tema del sistema de control. ¿Tiene que ser el proceso que existe también ahí? Lo llamaban creo que como proceso. No. A ver, ¿cómo? El sistema de control no tiene que ver Tengo como, se le puede denominar también un proceso donde entran variables y sale después sale el resultado, lógicamente, pero se ocasiona que ahí en ese punto del proceso o sistema de control entran variables que vamos a tener un resultado que ya va a ser la salida. No sé si leí o me confundí ahorita, que tenía que ver con el proceso, el sistema de control. A ver, es que los sistemas de control siguen siendo procesos también a la larga. Sí, Eso era entonces, porque eso decía que leí que era, parece que me recuerdo que era procesos, entrada, proceso y salida, algo así.
Está usted mencionándome los sistemas de control, Entrada, sistema y salida. ¿sí? Aquí está. Una explicación sencilla podría ser que un sistema de control es una conexión de componentes o subsistemas que trabajan en conjunto para realizar un objetivo en particular. Que a la larga, ¿qué es? La representación. Entonces, Y que exactamente, que a la larga no es más que la representación de un proceso. El sistema de control es también de alguna manera definido o también de alguna manera representado como un proceso, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener diferentes tipos de entrada. ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto en esta diapositiva? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué estamos Un representando? diagrama. Una Un línea diagrama de flujo. procesos. Un diagrama de procesos en donde nosotros podemos definir incluso a este diagrama de operaciones como un sistema de incluso de control, ¿sí? Entonces, hay ocasiones o muchas de las veces cuando nosotros estamos hablando de este tipo de cosas, cuando estamos hablando de este tipo de cosas o de este tipo de sistemas, normalmente solemos confundir las palabras con lo que normalmente hacemos. Cuando vemos cuando hablamos de, o tenemos, o se nos presenta la palabra control, normalmente asociamos, por ejemplo, al control policial, inspección, ¿perdón? o inspección, o que está ahí. Exactamente, a una inspección, a una verificación, y no representa específicamente eso. Cuando estamos hablando de modelos o de sistemas dinámicos, estamos básicamente hablando de lo que estamos, del comportamiento de los sistemas como tal. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí, chicos? Fíjense en que viene vuelta una diapositiva que es mucho más compleja de entender. Pues esa ya nos da un infarto y está nuestro corazón. Sí. De hecho, Carolina, el rato que usted mencionó el infarto, ¿sí? Se determina estos infartos a través de qué examen, Caro. Electrocardiograma. Correcto, de los electrocardiogramas. Pregunta, ese examen del electrocardiograma que me sale un gráfico, algo parecido a uno de estos, que ya vamos a Frecuencias. ver, ¿se genera a través de qué? Frecuencias. De frecuencias, y se genera a través de qué? Un sistema de control, de un sistema de simulación. Coge información en este caso, de las frecuencias cardíacas, efectivamente, José, y nos va mostrando gráficamente cómo está funcionando en este ¿Cómo se relacionan a través del tiempo ahí, Ujú, en ciertos determinados periodos? correcto. Entonces, y ahí vamos a entrar a definir lo que son los sistemas, los tipos de sistemas. Pregunto, ¿ese electrocardiograma no será un sistema dinámico? Sí, porque va con los tiempos de lo que funciona el corazón, ¿no? Tanto bueno, Y pregunta, ¿depende única y exclusivamente del tiempo? No. ¿De qué depende, José? Del Depende de la tiempo, de la frecuencia. duración. De la frecuencia Depende del funcionamiento incluso del corazón. de la presión. Depende de la presión, depende. O sea, Hay si se muchas dan variables. cuenta que los sistemas dinámicos no dependen única y exclusivamente del tiempo, se pueden medir en el tiempo, ¿sí? Se pueden medir en el tiempo, pero no van a representar única y exclusivamente valores de tiempo, ¿sí? Sino que van representándose incluso de pronto eventos que van generándose en el tiempo. Y ahí está lo que está, de ahí entran lo que habíamos visto en la parte de por aquí, en los modelos de eventos discretos o modelos de tiempo discreto, los modelos de tiempo continuo o los mismos modelos híbridos, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, fíjese en que el electrocardiograma incluso viene a caer por aquí, en esta clasificación de los modelos dinámicos, en un modelo de eventos discretos. ¿Qué es lo que pasa cuando el corazón no late bien, por ejemplo? Entonces, ¿se dan cuenta cómo estamos asociando
este tema de simulación incluso con la vida real, con lo que nosotros normalmente hacemos y cómo se está utilizando o cuál es la aplicación en este caso de los modelos de simulación. Con este pequeño ejemplo del electrocardiograma. Ahí ¿Sí? entra también el margen de error, dije. Claro, claro que sí. Entran también los márgenes de error y entran las probabilidades, las incertidumbres, todas estas cosas entran. Entonces vamos a ir generando y vamos a ir estableciendo estas cosas. Y eso incluso vamos a ir utilizando ya en el momento de que vayamos a empezar a trabajar con ProModel. Y ahí en el ProModel vamos indicándole cuál es el grado de incertidumbre, cuál es el grado el grado de probabilidad que tenemos que pase alguna situación. Entonces vamos introduciendo estas variables. Por eso es lo que les decía, sí, necesito que repasen sí los conceptos. No necesito que sepan realizar los ejercicios de simulación de matemáticas o de estadística a mano, no necesito que recuerden cómo se saca una F de Fisher, ¿no? Sino que necesito que tengan los conceptos claros, nada más. ¿Por qué? Porque a la larga existen herramientas informáticas que nos permiten, de alguna manera, sí, facilitarnos la vida para poder desarrollar las simulaciones. Cosa que no pasaba, por ejemplo, en la antigüedad. Y estamos hablando de que las simulaciones no es de recién, no es que la simulación entra o aparece en los últimos años, en la última década, no. Las simulaciones entran desde hace un montón de años atrás. Estamos hablando incluso de siglos, de al menos de un siglo por atrás, si no es más. Estamos hablando de que la simulación empieza a desarrollarse o empieza a generarse desde la antigüedad. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo hacían ahí sí para poder generar la simulación? Es por eso de que entra muchísimo las matemáticas y ahí sí hacían las simulaciones a mano. Ahí sí hacían las simulaciones aplicando todos los teoremas matemáticos y todas estas cosas. Lo que yo necesito en este caso no es que ustedes sepan hacer todos estos teoremas, no necesito que ustedes sepan o hagan o apliquen las distribuciones estadísticas a mano. Lo que yo necesito es que ustedes entiendan los conceptos nada más. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar herramientas informáticas que nos permitan desarrollar estas simulaciones y nos permitan diseñar o establecer, sí, diseñar el modelo que nosotros queremos representar. ¿Sí? ¿Estamos claros, muchachos? Sí, bro. Sí, Inge, gracias. Preguntas hasta aquí, chicos. No hay preguntas. Están Inge, cansados. tengo una Mucha la consulta. información que les he dado hasta este momento. Inge, yo tengo una consulta. Dígame, Pablo. Aparte de aquí. ¿El AutoCAD es considerado también un software de simulación o no? AutoCAD, software de simulación. No es un software de simulación, es un software de Diseño. modelado, de diseño. Ok, ya, sí, tenía esa consulta, tenía esa que me tenía en la cabeza espinita. Ya, gracias. Sí, es un software de diseño más que todo, de diseño arquitectónico que puede ser o que nos permite, ah, y ahí va a entrar la confusión, porque normalmente también en AutoCAD nosotros podemos diseñar en este caso los Movimientos de piezas. correcto, Pero movimientos de no, piezas o pero incluso es planos en creación de 3D. piezas. Hay otro que es para ya hacer los sistemas de simulación. Pero claro, cuando hacen AutoCAD le das a una pieza un valor y cuánto, por ejemplo, le mandas a girar o que tenga inclinación, pero no es sí un sistema, sino simplemente una conexión o algo así. Correcto. De hecho, en el AutoCAD lo que hacemos es generar de alguna manera el plano, la forma de la figura de La la, pieza. de la pieza o del parque en este caso. Y de esos planos pasamos a otro software que nos permiten Exacto. realizar Es SolidWorks, ya me estas acordé. imágenes. SolidWorks, profe. SolidWorks es uno. Sí. Sketch me parece que es otro, que normalmente utilizan, por ejemplo, Ya utiliza los gráficos del arquitectos. AutoCAD, los une y eso le da ya un sistema. Ya ahí sí ya se genera una especie ahí se ve cómo va caminando la personita en el plano, o sea, vamos, y ahí sí o sea, pero no es el AutoCAD como tal no es un sistema de simulación, es de diseño.
¿sí? Muchachos, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿les parece? Sí, profe, está claro Ya, hasta ahí, para no gracias. confundirnos más. Hasta ahí Sí. está. Hasta aquí está clarito todo. Y a la siguiente clase vamos a ver un video, un par de videos más y vamos a ir generando, vamos a ir estableciendo otro tipo de conceptos, ¿ok? Y con eso terminaríamos ya todo lo que estaba planificado para esta clase, para esta semana. ¿Hecho? Ok, profe. ¿Sí? Entonces, Gracias, profe. una pregunta, muchachos. ¿Ustedes los días martes tienen clases de 6 a 7? Asíncrono. Solo las semanas que tenemos que conectarnos nomás. La 1, la 4. La 4 7 Ajá, 4 9. 7 9 12 y 15. exactamente. Ok, ya nada, ni modo. Listo, chicos. Entonces, nos quedamos hasta aquí y nos vemos el día viernes, ¿les parece? El día viernes, el día jueves. Listo, profe. Listo. Listo, chicos. Cuídense mucho, por favor, pórtense bien, que nada les cuesta y nos vemos el día jueves. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Inge, Dígame, Mercedes. le quiero pedir un favor. Lo que pasa es que yo no pude realizar el test el día domingo. ¿Por qué, Mercedes? Ah, a propósito, antes de que se me vayan, ¿ya formaron los grupos? ¿A quién hay que Eh, darle los nombres? Gran- de vuelo. Caro, ¿qué pasó con los Hola. grupos? Caro a era mí, Cristina. a mí, sí, a mí. Cristina, ¿qué pasó con los grupos? Inge, no recuerdo que me hayan dicho que haga grupos. No, dijo, no, lo hicimos ya aquí en la clase. Solo dijo formen de 2, hoy máximo hasta 3, Ah, pero no sí, de 2, exacto. los nombres. Quedamos de 2, la mayoría. Ya, Dos Pero máximo No le tres. graben el EVA. o le damos a ustedes los nombres. claro, pues que Mariana, si no, ¿cómo hago No, pues para, pues, para darle ponerles en el EBA y que suba una sola persona a la tarea? Ya de una vez, pues, ahorita que tiene tiempo. que le para que No, es que eso yo necesito de ley en una hojita, o sea, pasado en un documento para poder yo de ahí nomás copio los nombres y voy parametrizando en el sistema. Cristina, porfa, Yo le ayúdeme. paso. Ya, Inge, Esta. yo mañana le paso, sin falta. Sí, Cris, por Los favor. compañeros que me escriban al grupo para Para seguir que, armando el documento. sí, grupos de máximo 3 personas. Si alguien quiere hacer individual, no hay problema, puede hacer individual, pero sí me gustaría de que trabajen de manera grupal, tomando en consideración, y bueno, ya incluso ya dejé de grabar, tomando en consideración incluso de que cuando ustedes trabajan en grupo, sí, de alguna manera nosotros también les estamos preparando para la vida laboral. Bueno, ustedes están trabajando en una institución, si, pues, así no se lleven con la otra persona, tienen que trabajar juntos, ¿sí o no? Así no me caiga Así bien, es. ¿sí o no, José? Así es. Así es que, entonces, así es que, es que de no alguna, es de alguna eso, manera estamos preparándoles también para eso, ¿sí? ¿Hecho? Listo, hay chicos. cuestiones de colaboración. Pero a ver, Mariana, en el ámbito laboral, al jefe no le interesa si es que trabajaron o no trabajaron en grupo, si es que hubo o no hubo colaboración. Lo que interesa son los resultados. ¿Sí o Claro, pero acá es otra situación. no? Es exactamente lo mismo, La Mariana. simulación. Estamos simulando lo mismo. Correcto, Pablo. Cargar el trabajo a alguien y beneficiarse de los puntos, no es lo mismo. Pero es la simulación de sacar adelante un proyecto. Correcto. Gracias. Si es que, a ver, a todo el mundo, si haya o no haya colaborado, igual en la paga, igual le pagan al final de mes. Claro, yo por eso me preparo para tener mi propia empresa, porque no me parece justo. Muy bien, Mariana, me parece correcto. No, Listo, chicos. yo considero que ahí entra también un poquito el liderazgo, cómo manejen el grupo, cómo se maneja. O sea, es importante también eso.
de saber influir en la otra persona para que haga, no haga. Claro que ahorita, como dice Mariana, estamos en un tema más superficial, Académico. que es tema académico y podemos tomar decisiones de que sí, la parte académica yo hago y tú sacas la misma nota. Pero ya en el ámbito laboral sí hay que ser un poco, ahí viene ya el liderazgo para influir, porque la, la representación de un trabajo o de un proyecto depende ya de todo el equipo de trabajo. Y ahí no se puede decir, ¿sabe qué? Sáquela a él o sáquela a esta persona. Por lo general no existe eso porque, así como dice usted, ingeniero, así no se caiga mal, igual tienen que hacer todo, hacen porque ya es un ámbito laboral. Aquí que puede haber esas alteraciones de que no haga uno o por A o B circunstancias no colabore en el porcentaje que colabora una persona. Pero ya en el ámbito laboral es otra cosa. Correcto, correcto, José. Listo, chicos. Cuídense mucho, por favor, pórtense bien. Nos vemos el día jueves. ¿Ok? Sí, ingeniero, una buena noche. Hasta luego. Cuídense, José. Buen viaje, José. Noche, ingeniero. Sí, sabe que sí alcancé a llegar. Ah, chévere. Cansado, pero alcancé a llegar y a conectarme para escuchar la clase. Chévere, José. Me alegro. Listo, Listo, chicos. profe. Cuídense. Chau. Mercedes, me escribe al WhatsApp, porfa. Ya, ingeniero, gracias. Ya, chao.